Ola, moi boas tardes. Bueno, no nome da Cidade da Cultura, moitas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde no primeiro dos faladoiros arredor de carne e arena. Seguramente moitos de vos experimentache desa experiencia e, bueno, sabedes que o que Alejandro González Iñárritu, o cineasta de carne e arena, nos propón é vivir a experiencia dun migrante ilegal na fronteira entre México e os Estados Unidos. Pensábamos que esta peza artística que aquí tratamos como unha peza nun museo, que está no Museo Centro Gaiás, tiña tamén outras vertentes para poder afondar outros temas importantes que nos poden axudar a comprender, a empatizar ou tamén mesmo a desfrutar e, sobre todo, abrirnos a mente. Por unha banda, unha vertiente social, que é o propósito deste primeiro faladoiro, deste primeiro diálogo con Laura Oso e con Keina Espiñeira, e tamén unha vertiente artística que busca rachar as fronteiras da arte. Xa hai casi máis de 80 anos que estamos con este tema no mundo da arte, pero sí que é certo que o que procura Carne e Arena son novas formas de linguaxes narrativas, onde se mistura pois a tecnoloxía e se emprega dun xeito que a partir de agora tamén coidamos que vai ser pois máis abondoso. Bueno, pois para falarnos de migracións, de desplazamentos forzosos, de asilo, pois a primeira palestra que hoxe temos de título Imaxinarios e narrativas migrantes nas fronteiras, bueno, pois consideramos que deberíamos de convidar a persoas expertas na materia e xusto na Universidade da Coruña, na Facultade de Socioloxía, temos un dos equipos de investigación de máis relevo en todo o panorama, quero decir, do Estado español, pero tamén a nivel internacional. De feito, Laura Oso, que é catedrática de Socioloxía da Universidade da Coruña, pois é a coordinadora de SOMI, que é o equipo de investigacións de movimentos, vou a dicilo ben, de equipo de investigación das sociedades en movimento. Keina Espiñeira tamén pertenece a este equipo de investigación e aquí temos como dúas vertientes, unha máis académica, experta en estudios internacionais por parte de Laura, e Keina máis tamén unha vertiente empírica de traballo directo con refuxiados na parte sur, na fronteira con África, non? Falábamos agora pois nun encontro anterior. Entón, bueno, non vou estenderme nada máis. A palabra é a súa quenda. Primeiro, cada unha delas vai a facer unha breve, bueno, unha presentación alrededor de 20 minutos, máis ou menos, establecerese un diálogo con todos nós e, bueno, pois moitísimas gracias e emplazamos tamén para o vindeiro xoves, onde a parte artística estará máis presente neste faladoiro aquí no Gaiás. Moitas gracias. Bueno. Sí. Ahí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues agradecer a María, al resto de compañeros y compañeras del museo por la invitación, por darnos la oportunidad primero de hacer la experiencia, ¿no?, esta mañana, que ha sido realmente impactante, y luego pues poder venir a compartir también algunos de nuestros trabajos de investigación y que podamos entre todas y todos pues de alguna forma revivir esa experiencia, comentarla y dialogar en torno a este tema de las migraciones, ¿no? Voy a empezar por remitirnos a una frontera, ¿no?, a una frontera que nos recuerda un poco, o que tenemos que remontarnos al pasado, a la historia, ¿no?, porque creo que una de las cosas que me ha dado a mí la experiencia esta mañana es poder empatizar, ¿no? Y para empatizar yo creo que también es bueno ponernos en la piel y acordarnos de cuando nosotros pasábamos fronteras, ¿no? Entonces, para ello os voy a traer, vamos a intentar hablar, ¿no? Os propongo hablar partiendo de tres interrogantes, ¿no?
La primera idea es ver un poco cómo las migraciones y cómo la figura de lo que es un emigrante o de lo que es un inmigrante se construyen social y políticamente. Voy a intentar demostrar esta construcción social y política de las migraciones, de la imagen del inmigrante y del inmigrante, y cómo esas construcciones se hacen en el marco de los modelos de desarrollo y de las políticas de los Estados-nación y también de la Unión Europea, ¿no? Es decir, de alguna forma esas construcciones se enmarcan en esos modelos de desarrollo, se enmarcan en algunos periodos históricos, se explican por esos modelos de desarrollo, se imbrican en políticas migratorias en concreto. Y lo que me interesa es ver cómo esos imaginarios, cómo esa construcción política, social de lo que es la inmigración impactan la vida de las personas, ¿no? Para ello voy a traer algunos testimonios y voy a intentar enganchar posteriormente para darle paso a Keina. Principalmente me voy a centrar en dos periodos históricos. Por un lado, lo que sería la migración de lo que fue denominado como los trabajadores invitados, es decir, la migración desde el sur de Europa al norte de Europa. Casi que ya no nos acordamos de esta migración, pero nosotros pasábamos fronteras en aquel entonces, ¿no? Y no hace tanto, estamos hablando de los años 50 y de los años 70, ¿no? Y posteriormente voy a hablar de otra etapa, cuando ya realmente España se configura en un contexto de inmigración, receptor de inmigrantes, y donde se empieza a construir ese imaginario ya no de trabajador invitado, sino de inmigrante irregular, ¿no? Cómo los países del sur de Europa se convierten, y en concreto España, en la frontera sur de la Europa fortaleza, y cómo esto va a tener una serie, se enmarca también en una serie de modelos de desarrollo, modelos políticos y de imaginarios en torno a lo que es la inmigración, ¿no? Bien, vamos a empezar por esta primera fase, ¿no? La migración del sur al norte de Europa, cuando cruzábamos la frontera de los Pirineos, y vamos a intentar explicar cómo era, por un lado, el imaginario del emigrante, de lo que hemos llamado históricamente, desde el punto de vista de la partida, la emigración española, ¿no? Cómo se pensó, cómo se imaginaba esa figura, cómo esta migración se enmarca en un modelo de desarrollo concreto, que fue el modelo del desarrollismo, o lo que se denominó el milagro español en los años 60, y cómo esto fue asociado a una política migratoria. Para luego, os voy a mostrar cómo eso luego impactó en las trayectorias vitales de algunas personas, ¿no? Trayendo narrativas de migrantes para ver un poco cómo eso les ha impactado en su trayectoria vital, ¿no? Bien, digamos que esta migración se entiende dentro del modelo de desarrollo del desarrollismo. Como sabemos, tras la guerra civil hubo pues, un periodo de autarquía, hubo un trasvase masivo de migraciones internas y de alguna forma las fronteras estaban vigiladas, pero ya digamos que en los años 50 se inicia una época de aperturismo dentro de lo que sería el régimen franquista y se empiezan a abrir las fronteras, ¿no? El desarrollismo español, este modelo de crecimiento que tuvo lugar entre 1960 y 1973, supuso un crecimiento económico sin precedentes, como bien sabéis, y aquí viene el punto clave, estuvo fundamentado en dos grandes factores, como bien sabemos, que dependían de alguna forma de la entrada de divisas y fueron el turismo y la inmigración, ¿no? De tal manera que la inmigración fue uno de los factores que explican de alguna forma ese modelo de desarrollo, ¿no? Bien, se estima que hubo alrededor de 1 millón de personas que salieron desde 1962 hasta el año 75 y
que puede llegar a 2 millones si contamos los irregulares, alguna estimación, porque también hubo una inmigración irregular a Europa, ¿no? Bien, con lo cual, este es el punto que me interesa destacar. Fue una estrategia, de alguna forma, del gobierno franquista, la inmigración, un pilar para la captación de divisas, un pilar para también paliar la tensión demográfica y sobre el mercado de trabajo, pilar que se fundamentaba en una idea muy importante, y era el retorno de las divisas, o sea, cómo captar el ahorro de inmigrantes. Si las personas salen del país pero no envían dinero, ya no sostendrían ese modelo de desarrollo que de alguna forma están fundamentando, ¿no? ¿Qué se hizo a través del franquismo para poder captar las divisas? Lo que se hizo de alguna forma fue una política de construcción narrativa y de construcción de imaginarios fundamentado en el llamado mito del retorno, ¿no? De tal manera que se construyeron discursos políticos que, de alguna forma, y medidas destinadas a reforzar los vínculos materiales, sociales, culturales del emigrante con la patria, ¿no? O sea, como reforzar ese imaginario de la patria, reforzar la idea del retorno, reforzar los vínculos de los que realmente dependía ese envío de remesas y la canalización del ahorro hacia España, que era fundamental, ¿no? De tal manera que vamos a ver cómo va a haber esa construcción del emigrante, pues como un héroe de la patria, como alguien apegado y que se espera que vaya a regresar, ¿no? Por ejemplo, hay algunos discursos de Franco, he traído aquí alguno, por ejemplo, dice así: y a vosotros, españoles de todo el mundo, que continuáis una vieja vocación de nuestros hombres de derramarse por toda la faz de la tierra, misioneros heroicos, marinos curtidos por los 7 mares, emigrantes por las tierras de América y de Europa, soldados y funcionarios en las provincias africanas, lejanas pero próximas a nuestro corazón. A todos os recuerda la patria en esta fiesta familiar, y yo os envío en nombre de todos el gran abrazo de toda la gran familia española. Otro: todo español es libre de partir, pero tiene el deber de volver. Resume el discurso: nos duele su ausencia y nos alegra su retorno. Estos imaginarios, junto con una serie de políticas que se implantaron para captar el ahorro de los emigrantes, por ejemplo, la apertura de cuentas bancarias que tenían intereses pues, muy altos, o, por ejemplo, ayudas para la compra de viviendas a los emigrantes, fueron un pilar clave para que la inmigración se fundamentara en esa idea y en ese mito del retorno. Bien, lo que quiero demostrar es cómo esto va a impactar en las trayectorias de los emigrantes y cómo impactó históricamente, ¿no?, en esta emigración, ¿no? Para ello, pues, voy a retomar 2 estudios que hice sobre migración española en Francia, y os voy a leer algunos testimonios que yo creo que son muy ricos, ¿no?, de cómo esta emigración, vista de forma temporal, sustentada en ese mito de retorno y en la temporalidad, pues ha vivido de alguna forma en unas condiciones a veces difíciles, a veces complicadas, y generando pues, dicotomías complejas. Algunos testimonios dicen así: tenemos el culo entre 2 sillas y así no puedes sentarte en ninguna de ellas. Vinimos aquí, pero hemos hecho nuestra vida allí, en España. Vivimos aquí, pero hemos invertido en España. Hemos venido para unos años pensando en volver. No hemos venido para sentarnos, para instalarnos. Lo que pasa es que luego nos hemos ido quedando y ahora no podemos volver hasta coger el retiro, ¿no? Esa idea de personas que, impulsadas por ese mito del retorno, nunca se han llegado a insertar, ¿no? El mayor error que hicimos fue, en vez de mandar el dinero a España, no hacernos una vida aquí. Ese fue el error de la inmigración, no haberse dicho, pues los años que voy a estar aquí, voy a vivirlos aquí. El error fue estar siempre con el corazón allá y mandarlo todo allá. ¿Vale? El corazón allá, en España. Si no se vivía mejor, era porque la migración no se lo planteaba.
pagar un alquiler caro suponía regresar más tarde porque se ahorraba más. Al final ha pasado el tiempo y se sigue viviendo mal. Para la economía española era muy interesante. Se han enviado unas remesas enormes. ¿Veis un poco cómo esta instrumentalización de la inmigración desde el punto de vista económico y político era muy funcional, pero cómo tiene esto un impacto, ¿no?, en la trayectoria de vida de las personas que, anhelando ese mito de retorno y construyendo toda su trayectoria vital sobre el mito del retorno, pues llegan a situaciones de este tipo que se presentan en los testimonios, ¿no? Dice así, le llamo yo los elefantes, ¿no?, a estos emigrantes. Pasar los mejores años en el extranjero ahorrando, ¿para qué? ¿Por qué nos hemos privado del país? Hemos sufrido tanto el añoro del país y decimos, ¿para qué nos ha servido? Mira cómo viven en España, tienen todo como nosotros o mejor. Sufrimos de ser extranjeros y de no tener el cariño de nuestro país. Yo digo que tanto decir que nos vamos y al final me voy a ir a España en un ataúd. Vienes aquí para irte y nos vamos metidos en el ataúd, como los elefantes, retornan para morir. Bien, esto de alguna forma lo que quiero un poco demostrar, y volvemos un poco a la diapositiva anterior, es cómo realmente ha habido, de alguna forma, ese imaginario del inmigrante construido también políticamente, ¿no?, para el retorno, ha tenido un impacto en la trayectoria vital de estas personas, ¿no? Pero ha sido crucial esa construcción imaginaria como parte de ese modelo de construcción política y económica que fue el desarrollismo español, ¿no? Y cómo de alguna forma esto muestra que ha habido una instrumentalización de la inmigración política que realmente tiene un impacto en las trayectorias vitales de los emigrantes. Bien, me he remitido a la frontera del Pirineo porque yo creo que es importante que nos situemos un poco en la historia para ver que luego volvemos a repetir lo mismo cuando llegamos a constituirnos en un país de inmigración, ¿no? Pero en este caso la situación es diferente, el contexto de desarrollo es diferente, el modelo de desarrollo. La imagen del inmigrante va a ser distinta, no va a ser la del héroe de la patria, y todo esto también se enmarca en un contexto político. Bien, como bien sabéis, España empieza a configurarse en un país de inmigración desde los años mediados de los 80, fundamentalmente, y principios de los 90, y básicamente esa construcción se enmarca dentro de lo que es el modelo de desarrollo del sur de Europa, es decir, bueno, pues cuando realmente hay un ingreso a la Unión Europea, se establece pues, la democracia y sobre todo pues, con la presencia de un número elevado de economías sumergidas que realmente viven y crecen gracias a la mano de obra inmigrante, ¿no? Es decir, que realmente vamos a ver cómo el empleo de la mano de obra inmigrante va a ser clave para sustentar algunos sectores económicos como la construcción, la agricultura, el servicio doméstico, el turismo, y de alguna forma eso forma parte de ese modelo de desarrollo y de ese modelo migratorio. Bien, a diferencia de la migración cuando se cruzaba el Pirineo, de alguna forma, que aunque hubo también una migración irregular, pero había una construcción de la imagen del trabajador invitado y por lo tanto pues, se trataba también de una inmigración que recorría canales regulares, la inmigración en esta nueva etapa, la etapa de la Europa fortaleza, se construye en torno a la figura del inmigrante irregular, ¿no? Las narrativas que vamos a ver en los medios de comunicación ponen de manifiesto fundamentalmente la imagen de la patera, la imagen de la avalancha, la imagen de la frontera y de alguna forma cómo España se va a enmarcar en esos países del sur de Europa que pasan a ser guardianes de la frontera dentro del Tratado Schengen, ¿no? Bien,
Cabe señalar que alrededor de 5 millones de inmigrantes llegan a España entre el año 98 y el año 2007, o sea, antes de la crisis económica, y cómo este modelo se va a sustentar sobre la base de una política migratoria fundamentada en el control de fronteras, el reclutamiento de trabajadores migrantes, contratación en origen para algunos sectores económicos muy básicos que demanda el mercado de trabajo, siendo de alguna forma un poco ese entramado lo que va a marcar un poco todo este modelo, ¿no? Bien, si nosotros miramos la construcción del inmigrante irregular, esa construcción, esas fotos de la avalanche, de la frontera, y luego vemos bueno, esas imágenes de los mercados que están sustentando, ¿no? De alguna forma, que están sustentando ese modelo económico, ¿no? Y político, y nos remitimos a los datos y vemos cuáles son los principales países de origen de la inmigración en España, vamos a ver que ninguno de ellos sustenta ese imaginario, esa foto de la avalancha, de la patera, ¿no? Vale, estos son los principales países de origen de la inmigración, de la población nacida en el extranjero, la evolución desde el año 2002 hasta el 22, vemos cómo tenemos ahí una presencia importante de Marruecos, pero digamos que dentro de lo que es la inmigración africana quizás es la que menos presencia tiene, aparte de Marruecos, en el conjunto de la foto, ¿no? Bien, con esto lo que quería es, de alguna forma, llegar a algunas conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones en torno a esa idea de cómo los diferentes gobiernos han ido construyendo el imaginario, ¿no? De lo que es un emigrante, de lo que es inmigrante, en el seno de modelos de desarrollo económico y social nacionales, pero también en el marco de la construcción del espacio europeo, de esa Europa fortaleza, y cómo se ha instrumentalizado para ello a los migrantes, ¿no? Esto tiene consecuencias muchas veces dramáticas, ¿no? Y yo creo que la consecuencia dramática la hemos podido vivir también en la experiencia, ¿no? La consecuencia dramática de ser un inmigrante irregular, ¿no? Para la inserción social y la trayectoria vital de las familias, ¿no? De tal manera que es muy importante de construir esos imaginarios, es muy importante de construir las categorías que se crean, es muy importante incidir en la elaboración de políticas públicas que consideren y que permitan construir nuevos sujetos políticos. Es importante recordar el pasado también, ¿no? Para poder entender también las continuidades, ¿no? Y más allá del enfoque frío de los datos, ¿no? Cuando vemos los datos, cuando se nos presentan las estadísticas sobre inmigración, yo creo que lo que nos ha mostrado también muy bien la experiencia hoy es la importancia de trabajar con personas, ¿no? De considerar cómo la instrumentalización de la inmigración impacta en la vida de las personas, ¿no? Y eso requiere producir conocimiento, producir narrativas, contranarrativas y de alguna producir experiencias como la que hemos vivido esta mañana. Y con eso pues quiero quedarme aquí y le dejo la palabra a mi compañera Keina. O primeiro, sumarme os agradecementos á organización por, bueno, primeiro por traer a instalación, non? Carne e Arena aquí a Galicia, é unha estrea a nivel de España, é unha maravilla que este preto de nós, e tamén por convidarnos a nos a falar, non? Un pouco dos nosos estudos, dos nosos traballos. Como sabedes, Iñárritu, para facer esta instalación, fixo unha investigación, unha abordaxe profunda traballando coas persoas migradas que estaban xa nos Estados Unidos para coñecer como foi a viaxe e o cruce da fronteira, non? A fronteira entre Estados Unidos e México é unha das máis longas no mundo, mide alrededor de 3.200 kilómetros, o sea, imaginade a dimensión que ten, non?
Entón, preparando un pouco esta xornada, este faladoiro, pensábamos, Laura e Maiseu, que sería interesante traer a colación que acontece nas nosas fronteiras, non? No marco do Estado español e en concreto na fronteira sur, na fronteira con Marrocos, no Estreito de Gibraltar. Entón, bueno, eu farei brevemente, porque temos 20 minutos para logo conversar con vos, farei unha breve contextualización desta fronteira, que probablemente coñecedes ben, bueno, polos medios, imagino, inicialmente, e logo, o mellor por outras experiencias, pero quero situarvos un pouco no mapa, nas transformacións que experimentou a fronteira, para comprender cal é a súa función na actualidade e como afecta ás persoas migradas e tamén ver un pouco brevemente que narrativas e imaginarios se proxectan sobre esa fronteira para rematar cunha reflexión sobre o papel da arte na investigación, na exploración da fronteira, así como na súa deconstrucción, non? E a súa transgresión, que penso que un pouco a proposta que nos trae Iñárritu. A ver se me sei guiar. Vale. Os paralelismos no contexto de globalización entre as fronteiras México-Estados Unidos e España-Marrocos son moitos. Ambas fronteiras, bueno, as fotografías mesturan fotografías de alá e fotografías de aquí. Alá temos as maquiladoras, acá temos as porteadoras, non? As mulleres que portean os bultos, as mercancías nos pasos fronteirizos de Ceuta e Melilla. O que se observa a nivel económico en ambas fronteiras é un proceso de internacionalización do traballo, un proceso que xenera e que é resultado dunha interdependencia económica. Non? Ao mesmo tempo, vemos en ambas fronteiras unha alta densidade de movimentos de poboación, de desplazamentos e pasos fronteirizos, control da mobilidade. Neste sentido, ambas fronteiras experimentaron nos últimos anos procesos de securitización fronteiriza, de fortificación da liña que delimita os estados a ambos lados, procesos de externalización do control. Non? Isto é importante, sobre todo no caso da fronteira hispano-marroquí. Comprender como as políticas migratorias e os mecanismos de control do movimento van máis alá da liña xeográfica que pode estar representada nas vallas, non? Ou que vemos a entrada da instalación na valla, que é un trozo de metal, non? Entre os Estados Unidos e América. As políticas migratorias, hoxe en día, exténdense seguindo as rutas migrantes. Entón, vemos procesos de externalización cara aos países de orixe, países de tránsito, o mesmo que vemos o que se podría denominar un proceso de internalización da fronteira, é dicir, nós dentro da Europa, nas nosas cidades, nos nosos barrios, podemos ver como as políticas migratorias tamén teñen efectos, non? Como pode ser, por exemplo, as redadas de identificación de persoas migrantes en situación de irregularidade, bueno, a propia política migratoria do acceso ao censo, ao padrón e a cidadanía, non? Entón, é importante comprender, para abordar a fronteira, comprender como a fronteira xa non é esa liña xeográfica clásica que aparece nos mapas, senón que obedece a un proceso de externalización e internalización que ten que ver coa súa función de control e clasificación social, non? Control da mobilidade. Bueno, aquí dispositivos, non? O que falábamos, precisamente a entrada da instalación temos un trozo desta valla metálica, non? Que separa Estados Unidos e México. Fronteira España-Marrocos, non? Bueno, a fronteira España-Marrocos ten unha historia moi longa, é unha historia complexa que en sí parte da historia das relacións entre ambos países. A min gustaríame poñer sobre a mesa unha idea que se traballa moito na literatura, que é esta concepción da fronteira como unha fronteira de fronteiras. Que quere dicir isto? No espazo xeográfico do Estreito de Gibraltar, nas relacións entre España e Marrocos, conflúen moitas fronteiras. Unha fronteira
xeopolítica entre norte e sur, unha fronteira económica entre Europa e África, unha fronteira nacional entre os estados de España e Marrocos, unha fronteira cultural, religiosa, epistemolóxica entre cristianismo e islam. Entón, en sí é un espazo complexo, non? Que non se pode abordar dende un único prisma, senón que precisamos analizalo a través de todas estas dimensións, non? Que conforman o social. Nesta imaxe tedes distintos segmentos que conforman a complexidade da fronteira hispano-marroquí. Esta é unha fronteira que ten segmentos marítimos e segmentos terrestres, non? É o Estreito de Gibraltar, mas temos, que esta é unha das grandes peculiaridades, que tamén é un paralelismo coa fronteira mexicana, temos os enclaves de Ceuta e Melilla, que configuran a única fronteira terrestre da Europa en África. Entón, aquí vamos a toparnos coa confluencia do espazo de mobilidade, de libre movimento, que é Schengen, en territorio africano. Vou explicar un pouco que implicou isto nas transformacións, na conformación política da fronteira. Pero ao mesmo tempo temos illas, pequenos, aquí o titular di los cascotes del imperio, está extraído do periódico El País, non? Temos illas como a illa de Perejil, que salió, recordaréis, non? Aquela crise de Aznar, de que foron chantaron, non? A bandeira marroquí nesta isla, as chafarinas, as illas de Alucemas, todos estos pequenos segmentos periódicamente son motivo de crise política e diplomática entre ambos estados, non? Pero vayamos á fronteirización europea, que un pouco enlaza co punto que nos traía Laura, non? Cando España pasa a ser un país de inmigración e comeza a construirse toda unha narrativa diferente sobre a Europa fortaleza e o inmigrante, non? Aquí, no caso da fronteira hispano-marroquí, a gran transformación acontece a partir da entrada da España na Comunidade Económica Europea, en 1986. A partir de aí comeza todo un proceso de transformación, resignificación da fronteira física e xeográfica. Ata o punto que a asinatura do Acordo Schengen, polo cal España accede ao espazo de libre movimento no ano 1991, e ese mesmo ano é cando se establece por primeira vez o visado para a poboación marroquí. Ata entón, a xente procedente de Marrocos podía acceder a España cun pasaporte, non existía un visado. É a entrada na Europa cando fai que España adopte e impoña o visado con Marrocos. Un ano despois, acordo de readmisión. Que significa o acordo de readmisión? Probablemente moitas o coñecedes, non? Significa que se o Estado español identifica a unha persoa de nacionalidade marroquí en situación de irregularidade, pode deportalo ao país. Marrocos se compromete a readmitir a ese nacional seu. Un ano despois, 1993, comeza o vallado das fronteiras terrestres de Ceuta e Melilla. Mirade, en 3 anos, 91, 92, 93, as políticas, digamos, paradigmáticas, non? Do control fronteirizo e migratorio. Visado, acordo de readmisión, valla da fronteira. Aquí o espazo Schengen. Brevemente, non, un pouco tamén para poñer sobre a mesa e contribuir ao debate os distintos dispositivos de control da mobilidade que nos atopamos na fronteira hispano-marroquí, non? Xunto os visados, acordo de readmisión, as vallas, pois hai toda unha serie de tecnoloxías, non? Patrullas fronteirizas entre ambos estados, cámaras térmicas, sensores, as devolucións en quente, non? Que tamén imagino que na prensa teredes visto, a vixiancia marítima, as patrullas de Frontex, o control das rutas, as redadas a través das rutas migratorias en Marrocos, as redadas nos bosques fronteirizos de Ceuta e Melilla. Incorporo
a cooperación o desenvolvemento como un dispositivo de control da mobilidade. Isto é un pouco polémico, non? Pero está demostrado, e nos o estudamos, como a través dos acordos de cooperación entre os estados, entre a Europa e estados terceiros, xa sesa de orixe, de tránsito de persoas migrantes, conlevan acordos na política migratoria. Deportacións, non? Aquí o relevante, unha das ideas, creo que é clave comprender, é que na nova política europea o control da fronteira xa non se limita, como dicía, a ese momento do cruce, senón que se produce antes do cruce, o visado é un control previo ao cruce, no cruce e despois do cruce, non? Digamos que sigue todo o ciclo da ruta. E de maneira paralela a esta transformación física e funcional da fronteira entre España e Marrocos, a nivel simbólico tamén hai unha resignificación da fronteira, dos espazos fronteirizos, particularmente a través da prensa, non? Hai toda unha construcción mediática de narrativas que resignifican a fronteira, que a fan deixademe dicir, fana aínda máis fronteira, non? Como que a queren representar como é un espazo de división, cando ata entón, para os habitantes, as persoas que viven nos territorios fronteirizos, non era sentida e percibida como tal, non? Entón, é importante, aquí, como a nivel simbólico, xurden unha serie de narracións particularmente sobre as cidades de Ceuta e Melilla, que reforzan o seu carácter fronteirizo. E estas son as imaxes típicas que vemos na prensa, non? En concreto, nos meus estudos, estaba mirando o tempo, traballo sobre 3 narrativas principais, non? Por un lado, o relato da invasión, que se basea nesa proximidade xeográfica con Marrocos, a representación do veciño como un veciño perigoso, extremista, violento, que xenera unha maior división, e ao mesmo tempo o relato da invasión proxectada sobre o migrante, non? Que tamén mencionaba Laura. A idea é que se reproducen nos titulares, non? As avalanchas, os saltos das vallas, non? Como un discurso baseado no medo, en xerar medo, non? A opinión pública e crear unha percepción de que estamos ameazados porque hai unha invasión de persoas que queren cruzar a fronteira. Por outro lado, a proxección da Europa fortaleza. Isto nos estudos críticos de fronteira critícase esta idea da Europa fortaleza. Por que? Porque se entende que é unha construcción que a propia oficialidade, que os propios estados e os medios queren reproducir para transmitir a idea de que a fronteira é infranqueable. E, en certo modo, crear ese efecto disuasorio. Por eso, nas imaxes vemos continuamente a presenza policial, a violencia, non? Dos dispositivos de control, das vallas, toda esta performance, non? Política e policial do control. Nos estudos críticos de fronteira, que se di? A fronteira, a Europa non é unha fortaleza, a Europa é selectiva, non unha fortaleza que non se poda pasar. A fronteira, en realidade, funciona como unha membrana que é porosa e permeable, que filtra e selecciona como, baixo que condicións e quen vai acceder a Europa e en que posición vai acceder a Europa. Polo tanto, non é que non se poida cruzar a fronteira, senón que hai diferentes condicións para cruzar esa fronteira. E as porosidades son importantes para comprender ese réxime selectivo no control da mobilidade, non? E porque unhas persoas son consideradas migrantes e outras traballadores cualificados non migrantes ou turistas, non? É dicir, aquí teríamos que entrar xa nunha propia, nunha discusión das categorías de migración, non? E por último, vou rápido, pero logo na conversa podemos volver sobre estas cuestións. A outra narrativa que está moi presente na construcción mediática é a representación do migrante vítima. Un discurso, ás veces vencellado ao humanitarismo, non? O traballo humanitario, pero que ten connotacións moi paternalistas que desposúen as persoas da súa esencia e a representan como
vítimas dunha violencia estrutural, non? Que simplemente padecen e que non fan. Entón, bueno, como veremos, hai traballos que precisamente tratan de dotar de subjetividade, de rescatar as subjetividades e as experiencias persoais das persoas migradas. De feito, o propio Iñárritu fai na instalación coas historias de vida migrantes, non? Cando podemos escoitar as narrativas en primeira persoa e non proxectadas a través de medios, non? Bueno, estes relatos, para min, dende os meus estudos, non? Que aplico unha mirada e un enfoque postcolonial, son relatos que resoan nas tres dimensións da colonialidade, que é a colonialidade do poder, do ser e do coñecemento, que, bueno, logo mellor podemos falar delas, porque hai pouco tempo agora mesmo, me quedan 5 minutiños. Pero é precisamente a partir desta base, a partir desta construcción mediática da fronteira e da representación do migrante, cando no inicio dos meus estudos comezo a preguntarme sobre que enfoques epistemolóxicos e metodolóxicos alternativos temos para estudar as fronteiras e para adentrarnos noutras capas das fronteiras que parecen invisibles, non? Ou que están máis ocultas ou son máis difíciles de adentrar. E aquí, entre outras cousas, non? Atopo, no caso da fronteira hispano-marroquí, atopo unha realidade que brota da propia fronteira, das persoas que habitan ali e incluso das persoas migradas que quedan varadas ali. Atopo unha expresividade a través da linguaxe fundamentalmente audiovisual que me revela outras capas, non? Aquí, bueno, fundamentalmente isto motivado grazas a emerxencia dos dispositivos digitais, non? E de que hoxendía todos e todas temos unha cámara accesible, non? Esta posibilidade fai que abunden, que nos últimos anos teñamos moitas imaxes que son autoproducidas por as persoas migradas, por activistas, por artistas, por habitantes da fronteira. E aquí me atopo con tres liñas moi interesantes de contrarrepresentación, non? Un pouco para ver a diferenza frente ao mediático. Por un lado, aqueles traballos que conlevan unha denuncia política e que asumen a forma documental, como fai Iñárritu, baseada en testemunhas, en vivenzas, en primeira persoa, en realidade. Son traballos facendo unha panorámica rápida. Son traballos que nos ensinan unha fronteira que é móvil, que é fluida, o que vos dicía, que non está únicamente nese punto de control onde está a policía, senón que se reproduce, se extende por distintas partes do territorio. Nos amosan tamén unha fronteira que é unha experiencia temporal, a fronteira representada a través da subjetividade migrante como unha espera, como quedar varado nun limbo. Nos ensina tamén a denuncia política como hai unha connivencia entre os réximenes políticos europeos e os réximenes políticos africanos. Interesante tamén aquí, non? Desmontar ambos lados en termos políticos. Logo, outra das liñas ten que ver con aqueles traballos que son máis experimentais e que tratan de experimentar o límite a través do audiovisual tamén, non? É dicir, hai unha fronteira do audiovisual, que isto imagino que xa no seguinte faladoiro tamén o mellor pode sair, que é moi interesante para comprender estas distintas capas da fronteira. Entón, aquí nos atopamos con traballos que, por exemplo, representan a experiencia do cruce fronteirizo nun fondo negro, non lugar, non? E te dislocan, e sacan, evitan esa aparición das imaxes normativas da fronteira, non? Tratan de dislocar o espectador e a audiencia para sacala de outros marcos, non? E romper cos marcos hexemónicos europeos, eurocéntricos. E logo unha terceira liña moi interesante tamén de contrarrepresentación que ten que ver coa exploración autobiográfica. Hai moitos traballos dende a fronteira que son diarios, filmados por persoas migradas que quedan ali varadas, por persoas migradas que gravan o cruce da fronteira
e logo polas persoas que viven no día a día, non? E que son traballos que fundamentalmente ou principalmente abordan a cuestión da identidade, a fronteira como unha institución que marca a identidade e os seres, non? E tamén dende unha perspectiva que ten que ver máis coa mestizaxe e con romper esa idea de que temos identidades homoxéneas dun lado e do outro, senón que, bueno, a fronteira ven a dicir que a fronteira pode ser unha zona de contacto, non? Da que emersan novas subjetividades que rompan cos Estados-nación. Así que, por concluir, pensar, non? Que, insisto, para min é o exercicio que fai Iñárritu, pensar que a arte na fronteira xorde como unha reacción ao control da mobilidade, o control da identidade, e que ao mesmo tempo esa creación artística participa da transformación da fronteira, na medida en que participa da transformación das representacións que se fan da fronteira. Así que, bueno, deixar un pouco a liña aberta para novas linguaxes, novos imaginarios e novas vías para a expresividade e tamén para a investigación, que é o que nos compite a nos. E aquí remato. Grazas.